Ya tenemos algunos de los momentos de Jungkook durante el concierto en Bruselas, y la verdad es que me encantan. Si te soy honesta, todo lo que hace Jungkook durante los conciertos es mágico para mí. Incluso en los momentos más pequeños, ellos demuestran esa complicidad que los caracteriza y que, en mi opinión, confirma que la conexión que tienen es única. Aquí les dejo varios momentos del concierto. No todos, porque aún faltan algunos y todavía no han subido todos los videos. Así que disfrutemos de lo que tenemos. Ahora, algo que muchísimas personas me preguntaron en los videos anteriores fue, ¿por qué esta foto causó tanto revuelo? Y la verdad es que es una pregunta completamente válida, porque si nos ponemos a pensar, dentro del fandom ya hemos tenido fotos y momentos de Jimin y Jungkook que muchos consideran incluso más cercanos que esta. Entonces, ¿qué tuvo de especial esta imagen para que durante horas todo el mundo hablara de ella? ¿Por qué una sola fotografía fue suficiente para provocar tantas discusiones, tantas teorías y tantas reacciones? Lo primero que pasó fue que muchas personas simplemente no querían creer que los de la foto fueran Jimin y Jungkook. Fue impresionante ver cómo comenzaron a aparecer teorías de absolutamente todo tipo. Había quienes aseguraban que eran Namjoon y Jungkook. Otros decían que era Taehyung con Jungkook. Algunos insistían en que era Jin. Otros aseguraban que era Yoongi. Incluso hubo quienes afirmaban que la otra persona era supuestamente la novia de Jungkook. Era increíble leer los comentarios porque literalmente para algunos podía ser cualquier persona menos Jimin. Parecía que aceptar que realmente era él era la última opción posible. Y cuando ya fue prácticamente imposible seguir sosteniendo esas teorías, porque la imagen era bastante clara, y después aparecieron otros momentos que hicieron que muchas personas terminaran aceptándolo. Entonces el discurso cambió completamente. Ya no era "no son ellos", sino que comenzaron a decir que todo estaba planeado, que Jungkook estaba obligado, que Hobi había subido la foto con una intención específica, que Jimin había organizado todo, que existía una estrategia detrás de la publicación, que querían provocar reacciones. Literalmente comenzaron a construirse historias completas alrededor de una simple fotografía. Era como si cada persona estuviera escribiendo una novela distinta, intentando encontrar una explicación diferente. Pero precisamente ahí está la razón por la que esta foto tuvo tanto impacto. La fotografía que compartió Hobi tiene un significado muy especial para una parte del fandom, no porque confirme ninguna teoría sobre su relación,
sino porque muestra un momento que se siente completamente natural. No es una imagen tomada durante un concierto, ni durante una presentación, ni en medio de una coreografía donde sabemos que las cámaras están enfocándolos. Es una escena cotidiana, tranquila, donde simplemente parecen compartir el mismo espacio con mucha comodidad. Y creo que eso fue lo que más llamó la atención. Muchas veces vemos a Jimin y Jungkook interactuar arriba del escenario. Los vemos jugar, reír, molestarse, abrazarse, buscarse con la mirada o compartir pequeños gestos que terminan emocionando al fandom. Pero siempre existe alguien que dice que todo eso ocurre porque están trabajando, porque hay cámaras o porque están frente al público. Sin embargo, cuando aparece una fotografía como esta, tomada en un contexto completamente diferente y compartida, además por otro miembro, muchas personas sienten que transmite una espontaneidad distinta. Eso es precisamente lo que hizo que tantos fans hablaran de ella durante horas. Porque la imagen da la sensación de haber capturado un instante muy cotidiano. No parece una escena preparada para llamar la atención, ni una fotografía pensada para convertirse en tendencia. Se siente como uno de esos momentos que normalmente quedarían únicamente entre ellos y que, por casualidad, terminó viendo todo el fandom gracias a que Hobby decidió compartirla. Y eso cambia completamente la percepción de muchas personas. Al final, Jimin y Jungkook siempre han sido bastante reservados con su vida privada. Nosotros solamente vemos una parte muy pequeña de todo lo que viven como compañeros de grupo y amigos. Hay viajes, ensayos, descansos, conversaciones, comidas y muchísimos momentos que nunca llegan a las redes sociales. Por eso, cuando aparece una imagen espontánea, donde ambos parecen compartir un momento de tranquilidad, para muchos fans resulta inevitable emocionarse. Creo que también hay otro detalle importante. Si realmente quisieran convertir este tipo de interacciones en el centro de atención, probablemente serían ellos mismos quienes estarían publicando constantemente fotos juntos o mostrando cada instante que comparten. Pero eso no es lo que suele ocurrir. Muchas veces estos recuerdos llegan al fandom porque otro miembro decide compartir una fotografía, un video o una anécdota sin darle mayor importancia. Eso hace que muchas personas perciban estos momentos como algo muy natural. Quizás por eso esta imagen terminó teniendo tanto impacto. No porque sea la foto más llamativa que hemos visto de ellos, sino porque transmite una sensación de cercanía muy sencilla. A veces, no hace falta un gran gesto para emocionar a la gente. Una imagen donde dos personas simplemente parecen sentirse cómodas compartiendo el mismo espacio puede decir mucho sin necesidad de palabras. Y justamente esa naturalidad fue la que hizo que una parte del fandom sintiera tanto cariño por la fotografía. Mientras algunas personas solo vieron una foto más, otras vieron un pequeño recordatorio de que nosotros realmente conocemos muy poco de lo que ocurre detrás de cámaras. Solo vemos fragmentos muy pequeños de la vida de BTS, y esos fragmentos muchas veces aparecen cuando menos lo esperamos. Eso hace que cada imagen espontánea tenga un valor especial para quienes siguen al grupo desde hace años. Al final, creo que la verdadera razón por la que esta foto generó tanto debate es porque cada persona la interpretó desde su propia perspectiva. Quienes simplemente disfrutaron verla, compartieron su emoción por un momento que les pareció tierno y natural. En cambio, quienes ya tenían una postura previa, buscaron explicaciones alternativas o interpretaciones distintas.
y eso hizo que una sola fotografía terminara convirtiéndose en uno de los temas más comentados del fandom durante días. Lo curioso es que al final era simplemente una imagen compartida por hobby. Una fotografía sencilla que mostraba un instante cotidiano y que terminó provocando miles de comentarios, debates y teorías. A veces son precisamente esos momentos espontáneos, los que no parecen buscar protagonismo, los que más logran emocionar a una parte del fandom porque les recuerdan la cercanía, la confianza y el cariño que perciben entre Jimin y Jungkook, sin necesidad de convertir esa interpretación en una certeza sobre su vida privada.